Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de dramas turcos, novelas que te roban el aliento y series que te hacen suspirar. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, intriga y mucho, pero mucho romance, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las nuevas producciones turcas que llegarán en 2025. Sí, lo oyeron bien, 2025. Sé que suena lejano, pero en el mundo de las series turcas, las noticias vuelan y ya tenemos algunas pistas jugosas sobre lo que nos espera el año que viene. Vamos a hablar de tramas emocionantes, elencos estelares y todo lo que necesitas saber para marcar en tu calendario estas futuras joyas. Prepárense para añadir nuevas obsesiones a su lista. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te apasionan las historias turcas tanto como a mí, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarás las últimas novedades, reseñas y análisis de tus series y actores favoritos. Forma parte de esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Bien. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este bombazo turco para el 2025. He estado investigando, buscando información entre bambalinas y leyendo rumores, y tengo varias series y novelas que creo que te van a encantar. Empecemos con una serie que promete ser un auténtico fenómeno. Se rumorea que se llamará Sombras de Estambul. Por lo que he podido averiguar, esta serie estará ambientada en el Estambul moderno, pero con fuertes conexiones con el pasado otomano. Imaginen una historia llena de secretos familiares, rivalidades ancestrales y un amor prohibido que desafía todas las reglas. Sí, ya lo sé, suena increíble. Lo que más me emociona de Sombras de Estambul es que se dice que contará con un elenco de lujo. Aún no hay confirmaciones oficiales, pero se están barajando nombres como el de Can Yaman y de Method Demir. Imaginen esa combinación explosiva en una trama tan intensa. Por supuesto, todo esto son solo rumores, pero donde hay humo, hay fuego, ¿no creen? Además, la producción corre a cargo de una de las empresas más importantes de Turquía, así que podemos esperar una calidad impecable en todos los aspectos. Se dice que la serie explorará la dualidad de Estambul, mostrando tanto la modernidad vibrante como las tradiciones arraigadas que aún influyen en la vida de sus habitantes. Los guionistas han estado trabajando en una trama intrincada que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos, con giros inesperados y revelaciones impactantes en cada episodio. Los vestuarios, la música y la cinematografía serán elementos clave para crear una atmósfera envolvente que te transportará a las calles laberínticas y los palacios opulentos de Estambul. Prepárense para un festín visual y emocional. Pero la ambición de Sombras de Estambul va más allá del mero entretenimiento. Se espera que la serie aborde temas sociales relevantes como la desigualdad, la corrupción y la lucha por la identidad en una sociedad en constante cambio. Los personajes serán complejos y multidimensionales, con motivaciones y conflictos internos que los harán cercanos y creíbles para el público. La serie no se limitará a mostrar el lado glamoroso de Estambul, sino que también explorará sus barrios marginales y las vidas de aquellos que luchan por sobrevivir en una ciudad llena de contrastes. Sombras de Estambul promete ser una serie que te hará reflexionar y cuestionar tus propias creencias. Otra serie que ha llamado mi atención es una que aún no tiene título oficial, pero que se conoce internamente como El legado del sultán. Esta novela nos transportará al fascinante mundo del Imperio Otomano, pero no se centrará en las figuras históricas más conocidas, sino en personajes secundarios que tuvieron un papel crucial en los acontecimientos de la época. En El legado del sultán veremos intrigas palaciegas, complots, traiciones y, por supuesto, mucho romance. Me han contado que la historia se centrará en la vida de una joven esclava que, gracias a su inteligencia y astucia, logrará ascender en la jerarquía del harén y convertirse en una figura influyente en la corte. Sí, una historia de empoderamiento femenino en un contexto histórico fascinante. Se rumorea que los productores han invertido una gran suma de dinero en la investigación histórica para garantizar la autenticidad de la serie. Los escenarios serán recreaciones fieles de los palacios y jardines otomanos, con una atención meticulosa al detalle en cada aspecto de la producción. Además, la ambientación será espectacular con vestuarios impresionantes, decorados lujosos y escenas de batallas épicas. Si eres fan de las series históricas, esta es una que definitivamente no te puedes perder. Aún no se sabe quiénes serán los protagonistas, pero se rumorea que podría haber algún actor o actriz sorpresa que nunca ha participado en una serie histórica.
Estaremos atentos a las novedades. Los creadores de El legado del sultán quieren ofrecer una perspectiva fresca y original sobre el Imperio Otomano, alejándose de los clichés y los estereotipos. La serie explorará las complejidades de la vida en el harén, mostrando tanto el poder y la influencia de las mujeres como su vulnerabilidad y su lucha por la supervivencia. También se abordarán temas como la religión, la política y la guerra desde una perspectiva humana y personal. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas. Se titula provisionalmente Amor en la red y tratará sobre dos jóvenes que se conocen a través de una aplicación de citas y, después de una serie de malentendidos y situaciones hilarantes, terminan enamorándose. Amor en la red será una serie fresca, moderna y muy divertida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Lo que más me gusta es que abordará temas actuales como las relaciones en la era digital, la importancia de la comunicación y los desafíos de encontrar el amor verdadero en un mundo cada vez más conectado. Los guionistas han creado personajes entrañables y situaciones cómicas que te harán sentir identificado. La serie también explorará el lado oscuro de las aplicaciones de citas, como el ghosting, el catfishing y la presión por cumplir con los estándares de belleza irreales. Se dice que los protagonistas serán dos actores jóvenes y con mucho talento, que han participado en series juveniles muy populares en Turquía. Aún no tengo los nombres confirmados, pero prometo investigar a fondo y traerles toda la información lo antes posible. Prepárense para una comedia romántica que les robará el corazón. Amor en la red no se limitará a mostrar los encuentros y desencuentros de los protagonistas, sino que también explorará sus vidas personales y sus relaciones con sus amigos y familiares. La serie abordará temas como la amistad, la lealtad y la importancia de aceptarse a uno mismo tal como es. Se espera que la banda sonora sea pegadiza y moderna, con canciones de artistas turcos e internacionales que te harán bailar y cantar. Y para los amantes del drama puro y duro, tengo una serie que les pondrá los pelos de punta. Se titula El silencio de los culpables, y es un thriller psicológico que nos sumergirá en la mente de un asesino en serie. La historia seguirá a un detective atormentado por su pasado que deberá hacer frente a este criminal despiadado y resolver una serie de crímenes macabros que sacudirán a toda la ciudad. El silencio de los culpables será una serie oscura, intensa y muy adictiva. Lo que más me atrae es que explorará los límites de la moralidad, la fragilidad de la mente humana y la delgada línea que separa el bien del mal. Además, la dirección estará a cargo de uno de los directores más prestigiosos de Turquía, conocido por su estilo visual impactante y su capacidad para crear atmósferas tensas y claustrofóbicas. Los guionistas han trabajado en una trama compleja y llena de giros inesperados que te mantendrá en vilo hasta el último episodio. La serie también explorará el lado oscuro de la ciudad, mostrando sus callejones oscuros y sus rincones olvidados. El protagonista será interpretado por un actor consagrado, que ha demostrado su talento en numerosos dramas y películas. Aún no se sabe quién será, pero se rumorea que podría ser Kıvanç Tatlıtuğ. Imaginen a Kıvanç en un papel tan complejo y desafiante. Sería simplemente espectacular. Si eres fan de los thrillers psicológicos, esta es una serie que definitivamente debes tener en tu radar. El silencio de los culpables no se limitará a mostrar la investigación del detective, sino que también explorará la vida del asesino en serie, tratando de entender sus motivaciones y su forma de pensar. La serie abordará temas como la violencia, la venganza y la salud mental desde una perspectiva realista y sin juicios. Se espera que la cinematografía sea oscura y sombría, con colores apagados y planos que transmitan la angustia y la desesperación de los personajes. Finalmente quiero hablarles de una novela que me tiene especialmente emocionada porque combina dos de mis géneros favoritos, el romance y el misterio. Se titula El jardín secreto de las rosas y cuenta la historia de una joven que hereda una antigua mansión en un pueblo remoto de Turquía. Al llegar allí, descubrirá que la mansión esconde un oscuro secreto y que su vida está en peligro. En El jardín secreto de las rosas veremos una trama llena de suspense, giros inesperados y un romance apasionado que surgirá entre la protagonista y un misterioso hombre que conoce en el pueblo. Me han contado que la ambientación será preciosa, con paisajes idílicos, jardines exuberantes y una atmósfera mágica que te transportará a otro mundo. Los guionistas han creado una historia llena de simbolismo y metáforas que te invitará a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la importancia de conocer nuestro pasado. La serie también explorará las tradiciones y costumbres del pueblo, mostrando su cultura y sus creencias.
Aún no se sabe quiénes serán los protagonistas, pero estoy segura de que la producción encontrará a los actores perfectos para dar vida a esta historia tan especial. Si eres fan de las novelas románticas con un toque de misterio, esta es una que te va a enamorar. El jardín secreto de las rosas no se limitará a mostrar la investigación de la protagonista, sino que también explorará su vida personal y su relación con su familia. La serie abordará temas como la soledad, el abandono y la búsqueda de la identidad desde una perspectiva emotiva y conmovedora. Se espera que la banda sonora sea melancólica y romántica, con canciones de artistas turcos e internacionales que te harán suspirar. Y bueno, mis corazones turcos, hasta aquí llega nuestro recorrido por las nuevas series y novelas turcas que nos esperan en 2025. Espero que hayan disfrutado de este anticipo y que estén tan emocionados como yo por estas futuras producciones. Recordemos que hemos hablado de Sombras de Estambul, una serie llena de intriga y pasión ambientada en el Estambul moderno. También mencionamos El legado del sultán, una novela histórica que nos transportará al mundo del Imperio Otomano. No nos olvidamos de Amor en la red, una comedia romántica que abordará las relaciones en la era digital. Y para los amantes del drama hablamos de El silencio de los culpables, un thriller psicológico que les pondrá los pelos de punta. Finalmente les presenté El jardín secreto de las rosas, una novela romántica con un toque de misterio que les robará el corazón. ¡Uf! ¡Cuántas emociones! Espero que esta guía les sea de gran ayuda para estar al tanto de los próximos estrenos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie que les gustaría que investigara? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis corazones turcos. Que tengan un día lleno de pasión y romance.